Sí llama la atención que se desprestigie lo público para que se haga negocio con los servicios públicos, que volvemos a PP igual a negocio y siempre pasa absolutamente igual, y llama la atención lo de las puertas giratorias, que es lo que tú has dicho. Tú no has dicho una empresa, pero lo voy a decir yo. Estamos hablando de Eulen, una empresa a la que el SES le adjudica en un momento dado la limpieza de los edificios del SES y que curiosamente ahora le adjudica la teleasistencia quitándosela a Cruz Roja. Pero ¿quién es el responsable del área de salud de Eulen? Albino Navarro. El señor Albino Navarro era el director gerente del SES en el gobierno de Monago. Se fue y todos pensamos que se había ido por una cuestión realmente de enfermedad, de una cuestión grave, porque dimitió. Bueno, todo el mundo respetamos la política. Hay circunstancias que hacen que tú no te puedas dedicar al servicio público, pero qué curioso que deja el servicio público, pero para entrar en una empresa privada que tiene un área de salud a la que ahora le adjudico la teleasistencia. Por tanto, estamos hablando de la puerta giratoria y estamos hablando de algo que es una vergüenza para todos los que tenemos vocación de servicio público y nos dedicamos a la política, porque esto desprestigia y denigra la imagen de esa labor tan honesta y tan grande, yo creo, que es la labor política, que lamentablemente hoy está tan tirada por los suelos, ¿no?, tan denostada.